Universidad Autónoma de Coahuila. Antecedentes históricos de los elementos químicos. La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos de desarrollo de la química y la física. Ya en la antigüedad se conocían muchos elementos como el oro, plata, plomo, cobre, mercurio, entre otros. En los siglos XVIII se descubren nuevos elementos, entre ellos los gases, y comienzan los científicos a intentar la construcción de una lista con los elementos conocidos. El descubrimiento de un gran número de nuevos elementos, así como el estudio de sus propiedades, pusieron de manifiesto algunas semejanzas entre ellos, lo que aumentó el interés de los químicos por buscar algún tipo de clasificación. La primera clasificación de elementos conocida fue propuesta por Antoine Lavoisier, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides, o metales de transición. Aunque muy práctico y todavía funcional, en la tabla periódica moderna fue rechazado, debido a que había muchas diferencias en las propiedades físicas como químicas. En 1829, Johann Dobereiner, químico alemán, fue el primero en captar una orden y descubre la relación existente entre las masas atómicas de algunos elementos y sus propiedades. Hace grupos de 3 elementos a los cuales los llama triadas. En estas triadas, el peso atómico del elemento intermedio o central tenía un peso atómico que casi era el promedio aritmético de los pesos atómicos de los otros dos, por ejemplo, el cloro, bromo y el yodo. En 1869, los científicos Dmitri Mendeleev en Rusia y Lothar Meyer en Alemania publicaron casi de manera simultánea sus trabajos sobre la clasificación de los elementos químicos y observaron que las propiedades de los elementos se acomodan en orden de aumento de sus pesos atómicos. Al trabajo de Mendeleev se le ha dado más crédito porque lo llevó un poco más allá. Argumentaba que los pesos atómicos de varios elementos están equivocados y al acomodarlos en su tabla deja espacios libres o vacíos, en donde deberían ir acomodados los elementos que aún no habían sido descubiertos. Además, predijo sus propiedades. Más adelante se descubren estos elementos y sus características resultan muy semejantes a las predichas por el científico. Los espacios de la tabla fueron ocupados. En la primera tabla de Mendeleev, con los 63 elementos conocidos en esa fecha, aparecen interrogantes frente a los símbolos de los elementos cuyos pesos atómicos considera inexactos, lo que rectificó posteriormente. Ordena a los elementos de tal forma que los pertenecientes a una familia aparecen en la misma línea horizontal. La tabla periódica de Mendeleev permaneció sin cambios hasta la primera década del siglo XX. Eso no significa que estuviera a salvo de algunas inconsistencias. La más notable fue la ausencia en la predicción de la existencia de los gases nobles, descubiertos por William Ramsay en los inicios del siglo XX.